Muy buenas noches. Saludo muy cordialmente a todos y todas los que nos ven por este medio, agradeciendo a Dios por la hermosa oportunidad que nos brinda de compartir una vez más desde este medio virtual su palabra. Antes de dar comienzo a este breve estudio o pensamiento de la palabra de Dios, quisiera que donde estemos tengamos una palabra de oración. Padre Santo, muchas gracias. Gracias por el día de hoy. Gracias por permitirnos una vez más la oportunidad de estar delante de tu presencia, junto con nuestros hermanos y hermanas, desde muchos lugares. Te pedimos, Señor, que bendigas esta palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones, que podamos ser bendecidos, que podamos ser edificados. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy quiero compartir sobre el Evangelio de San Juan y quisiera que usted, si tiene su Biblia a la mano, pueda abrirla en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Hoy hablaremos acerca de permanecer en Cristo. Juan capítulo 15, los primeros 5 versos. Y dicen de la siguiente manera, dicen: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, vamos a hacer un pequeño estudio sobre este tema que es muy interesante y que nos invita a permanecer en Jesús. ¿Qué nos enseña Jesús en estos versos? Básicamente nos enseña 3 cosas. Una de ellas, que Él es la vid. La segunda cosa que nos enseña es que su Padre es el labrador. Y la tercera cosa que Él nos enseña en este pasaje es que nosotros somos las ramas. Entonces, primero, que Él es la vid verdadera, que Él es la única vid, lo cual descarta a las otras, lo cual quiere decir que las otras vides que se han proclamado vides son falsas, no son verdaderas, no son las que dicen ser. La única vid verdadera es el Señor Jesús. Cuando habla de nosotros,
habla de que nosotros somos las ramas. Y entonces nosotros miramos acá y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Nosotros somos las ramas que estamos unidos indisolublemente a través de la fe en Cristo. Estamos unidos a esa vid verdadera. Y mientras nosotros estemos unidos a esa vid, nosotros vamos a poder dar fruto. La única manera para que nosotros como hijos de Dios, nosotros como cristianos, como discípulos, podamos dar fruto, verdaderos frutos, buenos frutos, es permaneciendo en Él. El pámpano que da fruto también es podado. Quiere decir que para que demos mejor fruto, para que demos más fruto, debemos ser podados. ¿Y quién lo hace? Bueno, Jesús ya lo dijo. Mi Padre es el labrador, mi Padre es el viñador, mi Padre es el que está repasando continuamente en la vid, revisando continuamente en la vid, para que todos los pámpanos que están unidos a esa vid puedan dar fruto. ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra. A través de la palabra, Él nos va corrigiendo. A través de la palabra, Él nos va perfeccionando. A través de la palabra, Él va haciendo que nosotros, los que decimos que estamos en Él y que permanecemos en Él, seamos podados. Y a veces eso no es fácil. Duele. Alguno de nosotros quizás ha tenido en su casa un árbol, una matica. Algunos recordamos los experimentos que nos hacían hacer en el colegio, de poner un frijol sobre algodón y ponerlo en un vaso con agua, y luego comenzaba él a germinar, y si era posible podíamos sembrarlo en una vasija y ver el crecimiento de ese pequeño frijol. Bueno, eso hace Dios con nosotros. Nos va observando cada día y a través de su palabra nos va corrigiendo. A través de su palabra va quitando todo aquello que no sirve. A través de su palabra, de la predicación de su palabra, nos va perfeccionando. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin? Con el fin de que usted y yo podamos dar fruto permaneciendo. Recuérdelo, permaneciendo en Jesús. No podemos dar fruto si nosotros no permanecemos en Cristo. Si estamos lejos de Él, no podemos dar fruto. Si estamos alejados de Él, si no tenemos comunión con Él, no podemos dar fruto. Su palabra es clara, lo dice: si permanecen en mí, si están unidos, aferrados, anclados a mí, pueden llevar fruto, pueden dar fruto. Eso quiere decir que una misión o una responsabilidad de nosotros como hijos de Dios, como pámpanos,
es llevar fruto. Es una responsabilidad, es un deber que nosotros demos frutos. ¿Qué clase de frutos podemos dar? Entonces, si nosotros estamos unidos a la vid, pues la naturaleza del árbol da fruto de acuerdo a su naturaleza. Si es un árbol de naranja, pues va a dar naranja. Si es un árbol de mango, va a dar mango. Si es un árbol de manzanas, va a dar manzanas. Si nosotros estamos unidos a la vid que es Cristo, lo natural es que nosotros demos frutos espirituales, los frutos de Cristo, que nosotros generemos en nuestras vidas una semejanza de Cristo. Miremos lo que dice Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 nos dice, es un verso que seguramente muchos de nosotros conocemos, y entonces dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, quiere decir que usted y yo, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, el fruto que debemos dar es a Cristo. Porque el árbol natural da fruto conforme a su naturaleza. Nosotros estamos injertos en Cristo y la naturaleza de Cristo es una naturaleza espiritual llena de amor, de paciencia, de templanza, de misericordia, de bondad. Pues lo menos que se puede esperar de nosotros como ramas injertadas en el árbol que es Cristo, lo menos que se espera de nosotros es que demos esos frutos que representan a Cristo. Ahora, si nosotros miramos lo que dice el capítulo 15, los versos que hemos leído, dice, o sea, si nosotros miramos, en estos versos no hay un mandamiento a dar frutos, pero sí hay un mandamiento a permanecer en Cristo. El mandamiento que hay en estos pasajes, o en este pasaje que hemos leído, es un mandamiento a permanecer en Cristo. Y está dado de una manera imperativa, de una forma imperativa. Miremos el verso 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Entonces el mandamiento que está inherente en este verso no es a dar fruto, es a permanecer en él. Lo cual quiere decir que la fructificación de nosotros, las ramas injertadas en la vid que es Cristo, no depende de nosotros, depende de nuestra permanencia
en Cristo. Si permanecemos en Él, daremos fruto. Si no permanecemos en Él, no podemos dar fruto. Ahora, podemos ver también el tiempo en el que está el verbo. Ese tiempo nos indica que es algo que nosotros debemos hacer activamente. No es un verbo, no es un verbo pasivo, es un verbo activo. Por lo tanto, nosotros debemos hacer de la permanencia algo activo e intencional. Esa debe ser la actitud del cristiano. No debe ser una actitud pasiva, debe ser una actitud activa e intencional. Dicho esto, podemos decir que nadie puede permanecer en la vid por nosotros. Me explico. Aunque suene algo obvio, pero los pastores no pueden estar por mí injertados en la vid. Mis padres no pueden estar injertados por mí en la vid. Los hermanos de la iglesia, ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos pueden estar injertados en la vid por mí. Cada uno debe estar injertado. Cada uno debe estar injertado propiamente en la vid para que pueda dar fruto. Ahora, esto en la praxis, ¿realmente qué significa? Significa permanecer en comunión, en dependencia absoluta de Jesús en todo momento, día con día. Eso es lo que significa permanecer en la vid. O sea, depender de Cristo, alimentarnos de Cristo, que la savia que va por el interior de ese tronco, y nosotros como ramas, al estar injertados ahí, entonces podamos absorber y nos podamos alimentar y podamos depender única y exclusivamente de Jesús. Ahora, la palabra griega que se usó para permanencia o para permanecer significa continuar, mantenerse, morar o vivir con una persona. Esto implica estar en un lugar y permanecer ahí. Sin embargo, aunque esto pueda parecer demasiado obvio, permanecer en Jesús debe primero ponernos a nosotros claramente en el conocimiento de que ya estamos en Cristo. Para poder permanecer en Cristo debemos estar en Cristo. Por eso Jesús lo dijo.
si permanecemos en Él, si estamos injertados en Él, podemos dar fruto. Mire lo que dice Colosenses 3:3. Miremos este pasaje. Colosenses capítulo 3, verso 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es permanecer. Eso es lo que significa. Nuestra vida, nosotros como cristianos, debemos estar escondidos. Es como si usted hace este ejercicio. Cubre todo, está escondido. Permanece en Cristo. Y no va a ser, mientras usted y yo permanezcamos en Cristo, no vamos a ser desarraigados. No vamos a ser separados. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién nos separará? Y habla de una cantidad de cosas que como seres humanos nos vienen a nosotros. Entonces dice persecución, hambre, desnudez, pobreza. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos desarraigará? ¿Quién nos arrancará del amor de Cristo? Ángeles, principados, potestades, hambre, la muerte, la vida o alguna otra cosa creada. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Cuando nosotros estamos escondidos en Dios, cuando nosotros estamos escondidos en Cristo, decían los abuelos, pasen carros y carretas, llueve, truene o relampaguee, nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Ahora miremos Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Podríamos decir, para contextualizar y de una manera seguramente algo jocoso, ¿el coronavirus nos podrá separar del amor de Dios? No. Seguramente alguno puede, no sé, y ojalá eso no suceda, pero alguno de nosotros puede contraer este virus. Y este virus nos va a alejar del amor de Dios. Fíjese que ahora el gobierno está hablando, hoy decían las noticias, de la posibilidad de que los centros comerciales sean reabiertos a partir del 1 de junio. Todavía está ahí en discusión. Pero dijeron que las iglesias todavía no. O sea, seguramente tardaremos todavía otros días. Ojalá no sean muchos, pero tardaremos otros días en que podamos encontrarnos, abrazarnos, saludarnos, estrecharnos la mano y poder reunirnos nuevamente para adorar a nuestro Dios. Pero mientras tanto, ¿será que el coronavirus nos puede separar del amor de Dios? Si alguno contrajese esa enfermedad, ese virus, su familia dirá, la protección de Dios nos sirvió. No. Por eso Pablo lo decía. La muerte, la vida, la enfermedad, el dolor, la desnudez, el hambre. Ninguna cosa creada
ni arriba, ni abajo en la tierra, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren lo que dice el verso 20 del capítulo 2 del libro de Gálatas. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuevamente, quiero que usted lo lea. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivimos nosotros. ¿Queremos dar fruto? Pues permanezcamos en Cristo, y de esa manera daremos fruto abundante. Daremos fruto digno de permanecer en Cristo. Daremos fruto que honre a Dios. Daremos fruto que bendiga incluso a otras personas, a los que nos escuchen, a los que nos vean, con los que compartimos. Seguramente por estos días la convivencia no ha sido fácil para muchos hogares, para muchas familias. Seguramente han habido dificultades, han habido discusiones, han habido seguramente problemas. Si usted ve las noticias, dicen que se ha disparado en un 100 y algo por ciento las situaciones intrafamiliares, el maltrato, bueno, tantas situaciones que generan la convivencia. Y no podemos huir de esa convivencia, no podemos salir de esa convivencia. Al contrario, día con día tenemos que mejorar esa convivencia. Para eso seguramente nos ha servido todo esto. Recuerde lo que decía el apóstol Pablo. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Seguramente nos faltaba ser más tolerantes, seguramente nos faltaba ser más pacientes, seguramente nos faltaba ser más amorosos, seguramente nos faltaba aprender a escuchar a los demás, pero estábamos en un corre-corre, en un desenfreno. La vida la estábamos llevando a mil por hora. Y de un momento a otro, ¡tran!, nos ponen freno de mano. No podemos avanzar, no podemos seguir, no podemos continuar. Y entonces ahora nos toca inventarnos cosas. Los que tienen hijos pequeños, seguramente solamente los veían por la noche, cuando llegaban de trabajar, si alcanzaban a llegar antes de que ellos se acostaran. Seguramente se iban de sus casas antes de que ellos se levantaran. Y de pronto solo veíamos a esos niños, a esos hijos, el fin de semana, el domingo. Y bueno, el domingo lo llevábamos a la iglesia y podíamos llevarlos tal vez a un parque y ahí pasábamos el día. Ahora no, ahora nos toca permanecer juntos, soportarnos juntos todo el tiempo. Algunos seguramente ya podrán salir a trabajar, pero igual deben regresar a casa temprano o regresan a casa temprano y ahí ya están sus hijos diciendo: papá o mamá, hagamos algo, juguemos o veamos televisión.
Usted está cansado, pero sus hijos están ahí demandando su atención. Tal vez nos faltaba todo eso. Por eso Juan dice que todo pámpano que da fruto es podado, es arreglado para que lleve más fruto. Tal vez necesitábamos ser trabajados en todas esas áreas, para con nuestros hijos, para con nuestra esposa, en el caso de las mujeres, para con el esposo, también para con los hijos adolescentes, los hijos jóvenes, que a veces no soportaban a los papás, ahora han tenido que convivir con ellos las 24 horas del día, sin poder salir al colegio o a la universidad o al trabajo, ahora todo el tiempo ahí. Y bueno, seguramente ha sido para todos un esfuerzo, para unos más que para otros, pero creo que de una u otra manera hemos aprendido, de una u otra manera hemos mejorado, porque recuerde, todas las cosas nos ayudan para bien. Usted y yo podemos dar buenos frutos. Es más, usted y yo podemos dar mejores frutos todavía. Lo único que se pide de nosotros, lo único que se demanda de nosotros, no son esos frutos. Lo único que se demanda de nosotros es permanecer en Cristo. Si usted y yo permanecemos en Cristo, daremos frutos y mejores frutos y buenos frutos. Y como dice el pasaje que hemos leído y que con ello quiero terminar, entonces dice: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen. Luego los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queráis y os